Hola, bendiciones, qué alegría poder llegar una vez más hasta donde usted se encuentra en un programa de cápsulas de fe. Hoy estamos muy agradecidos con el Señor de que usted pueda conectarse, dele compartir a este video, no se pierda este mensaje poderoso. Recordarles que nos puede sintonizar en Chomer Radio a las 3 de la tarde y en Radio Bendición Eterna a las 7 de la noche, amén. Así que es importante que usted pueda compartir este mensaje con otros. Y hoy tenemos una invitada de lujo, la profeta Juanita Guadamuz del Ministerio Comunidad Profética Activando los Dones. Bienvenida, pastora, ¿cómo está? Muy bien, amada, Gloria a gracias Dios por la invitación. Estamos muy agradecidas, contentas de estar acá en su programa. Amén, gloria al Señor. Y hoy queremos hablar un tema, profeta, que es muy controversial. ¿Por qué es muy controversial? Porque la gente a nivel de los años se han venido dando muchas cosas con lo que es la palabra profética en sí, ¿verdad? ¿Cómo saber, cómo identificar cuando la palabra viene de Dios? Cuando una palabra, cuando yo tengo algo en mi corazón, un sentir, y yo digo, esto será Dios, será mi emoción, ¿qué será lo que yo siento? ¿Cómo podríamos identificar qué es lo que sucede? Claro, bueno, el tema bastante delicado. Delicado porque hoy por hoy, amada, andamos diciendo, ¿verdad? O andan diciendo, el Señor me dijo. El Señor me dijo. El Señor me dijo, yo siento de Dios. Yo siento de Dios. Y yo le voy a dar esta palabra porque yo sentí de Dios, porque, ¿verdad? Entonces, un tema bastante delicado le llamo yo porque realmente el decir el Señor me ha dicho tiene su trayectoria. Tiene ¿verdad? su trayectoria. Por la razón de que dice la palabra del Señor, quien estuvo en la presencia del Señor, amén, hablará amén, lo que ha escuchado ahí en la intimidad. Amén. Sí, amén. Y realmente este tema requiere, ¿verdad? Una trayectoria de presencia de Dios, amén, de comprobarse, ¿verdad? Si amén. realmente aquella persona que dijo se cumplió la palabra, como dice en Ezequiel, ¿verdad? Si aquel profeta que dijese, el Señor ha dicho, ¿verdad? Y se cumpliese la palabra, pues digan que es profeta. Sí, amén. Amén. Y eso es lo más impactante, porque yo he escuchado personas, es que a mí me dieron una palabra hace 30 años, y esa palabra quién sabe dónde quedó, ¿verdad? Porque nunca se cumplió. Como he tenido la experiencia, amada profeta, de que gente me dice, a mí me dieron una palabra y se me cumplió en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿verdad? Pero hay mucha gente que por estos errores, porque yo le puedo decir que son errores, ¿verdad? Distancian a la gente de la iglesia, porque entonces la gente no cree. Correcto. La gente pierde la credibilidad de lo que Dios sí dice y de lo que Dios no dice. ¿Verdad? Y también recordemos que la Biblia nos habla de que hay de aquel que diga que yo dije cuando no dije. Cuando no dije. ¿Verdad? Entonces, qué tremendo, porque la gente, esto en un tiempo, creo que hemos entrado en un tiempo en que la profecía, la gente cree que se encuentra en la caja de cereal, ¿verdad? O que la venden en 2x1 en la feria. Claro. Y que usted decía ahora algo muy cierto, es un tema muy delicado. Correcto. Porque una profecía mal dada puede dañar la vida de una persona. Sí, amada profeta, vieras que, bueno, yo enseño un poco, ¿verdad?, lo que es profético, y realmente con mi experiencia, ¿verdad?, puedo hablar de una trayectoria ya 30 años, ¿verdad?, de estar en el Señor, y quitémosle unos 5 años de ir gateando, ¿verdad? Y todavía me falta porque apenas estamos aprendiendo. Amén. Pero este asunto de lo profético es hilar muy delgado con la adivinación. Entonces, generalmente el profeta lo persigue mucho Jezabel, ¿verdad? Sí. Jezabel tiene lo que es adivinación y manipulación, y quiere llegar a la autoridad. Y de pronto, ¿verdad?, quiere llegar
con alguna palabra. Yo me trae el Señor que cuente esta experiencia. Tuve una experiencia bastante fuerte, donde llegó una hermana, ¿verdad?, hace bastantes años, y se acercó a mí, y todavía me faltaba un poquito, diría yo, de conocer más, y cada día conocemos más, pero se acercó y comenzamos a orar, comenzamos a buscar de la presencia de Dios, y ya ella se iba a su trabajo, a hacer sus cosas, y yo me metía en mi asunto, ¿verdad?, de buscar al Señor, y cada vez que yo estaba orando, ella llamaba. Cada vez que yo estaba orando, ella llamaba. Y era como decirme, parecido. Reloj. Sí, reloj. Decirme lo que casi yo estaba orando, ¿verdad? Wow. Y yo decía, wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo. Qué don más tremendo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, dejaba todo, pero todo hasta pude experimentar, ¿verdad? Dejar hasta mis hijos, y me llamaba hasta 15 veces al día, y yo dejaba todo porque era aquella conexión que yo dije, wow, nunca había tenido. Hasta que Dios un día me dijo, ayuna 3 días y te voy a mostrar algo. En esos 3 días de ayuno, me dijo, lo que hay en la amada no es mío. Y comenzó aquella tribulación dentro de mí, ¿verdad? ¿Cómo, Señor? Pero si me dijo esto y si me dijo lo otro. Y comenzó y me dijo el Señor, porque bruja es. Tremendo. ¿Verdad? Entonces yo decía, Señor, pero es que hemos tenido una conexión. Una conexión, y yo he sentido, y algunas cositas yo como que las dejaba pasar, ¿verdad? Entonces ya después me dijo el Señor, a ella hay que ministrarla, a ella esto y esto, y comencé, ¿verdad?, a hacerlo y a decirle, mire esto y por qué esto, a preguntar y a preguntar, hasta que el Señor me comenzó a revelar todo, ¿verdad? Y yo creo en que nosotros como profetas, ¿verdad?, aquellos que decimos el Señor dice, amén, hay que tener una intimidad con Dios. Sí, amén. Yo aprendí de que muchas veces Dios me revelaba muchas cosas, pero al ser poca experiencia, diríamos, ¿verdad?, porque no entendía mucho. Yo solo ayunaba, oraba, clamaba de día, de noche, y era aquel sometimiento, pero era, diríamos, como decimos aquí en Costa Rica, pollita, ¿verdad? Sí. Entonces yo iba donde algunas hermanas y le preguntaba, vea, es que yo tuve una visión, miras que yo vi esto, yo estaba orando fuertemente y yo vi esto, yo soñé esto, porque al principio eran muchos sueños donde Dios me hablaba, y llegué a decirles, y me decían, no, es que usted está en el primer amor, y yo quería que me explicaran, yo quería tener aquella experiencia de aquellas personas maduras que me dijeran, es que Dios te está hablando, es de esa manera que Dios está empezando a hablarte, y así sucesivamente, hasta que un día le dije, Señor, por favor, ya yo no quiero que me estés revelando cosas y yo no entender, y yo no sé si realmente, y aquella controversia en mí dentro, ¿verdad? Y yo me metí a orar, pastora, y cuando yo escuché la voz clarita y me dijo en Amós, quien estuvo en mi presencia, sí, amén, hablará lo que yo le revele. Amén. Y desde ahí, nunca más yo comencé a dudar de aquello que yo experimentaba en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y comencé a tener esa confianza con Dios, porque el hombre no me la dio. Claro. ¿Verdad? Por eso hoy yo siento una pasión de enseñar. Amén. ¿Verdad? De instruir a aquellas personas que realmente están iniciando en el ministerio, sobre todo en lo profético. Lo profético. ¿Verdad? Para enseñarles, ¿verdad?, que si la palabra profética, la que te da el Señor, no va ligada a la palabra profética que está escrita, sí, ahí es donde
tenemos que nosotros pesarlas. Sí, y amén. decías algo anteriormente, personas que le dan palabra profética, Así es. ¿verdad? Y que no se cumple. Ujú. Hace un año por ahí, ¿verdad? Comenzó a hablarme el Señor y me dijo, te voy a llevar a iglesias y vas a comenzar a orar, ¿verdad? Sobre aquellas personas que han estado esperando palabra profética, en el cual hablaron profetas de su propio corazón. ¿Por qué? Porque realmente el profeta genuino, ¿verdad?, te va a exhortar. Así es. El profeta genuino te va a edificar, te va las tres características, ¿verdad? Edificación, exhortación y ese levantamiento que viene el Señor y te dice, mire, usted está en esto y esto, pero yo le digo que si usted se levanta, que si usted, yo le voy a bendecir. Sí, yo creo, pastora, que aquí hay un tema muy importante y yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo tenía 14 años. La persona que Dios usa para llevarme a los caminos de Dios, conocí a una familia que decían ser profetas, ¿verdad? En aquel entonces mi mamá todavía estaba con vida, ¿verdad? Entonces yo vivía con mi mamá y con un hermano, y yo cuando tenía tiempo, yo tenía una sed impresionante de saber de Dios, porque en mis oraciones, bueno, en mi familia había mucha disensión por religiosidad. Entonces habían cristianos, habían testigos de Jehová, habían católicos, y todo el mundo quería jalarme para todo lado, ¿verdad? Me hacerme como un chuica. Pero yo sentada en mi cama una noche, yo me quedaba viendo la ventana y yo le decía, si allá arriba hay alguien que me está viendo, hay alguien que de verdad existe, hay alguien que me está escuchando, yo quiero que ponga una persona en mi camino que no sea de mi familia, ¿verdad?, que me lleve al lugar donde es la verdad y donde yo vaya a hacer algo en la vida, Claro. ¿verdad? Esa era mi oración. Yo oré 2, 3 meses la misma oración hasta que apareció esa persona. Yo comencé a ir a la iglesia, yo amaba la iglesia, bueno, ahora la amo más, pero en ese momento yo tenía el primer amor, ¿verdad? Y entonces todo lo que me decían yo lo creía. Todo lo que, eso te dice el Señor, yo lloraba porque yo decía, eso es verdad, ¿verdad? Dios nunca me había hablado, entonces yo decía, yo quiero eso, ¿verdad? ¿Cómo hacen ellos para escuchar a Dios?, decía yo, ¿verdad? Entonces esa familia comenzó a tener mucha cercanía conmigo, vivíamos muy cerca, entonces yo iba a la casa de ellos, conversaba con ellos, tomaba café, mi mamá me decía, si quieres se lleva la almohada y se queda durmiendo ahí, ¿verdad? Porque yo tenía esa sed de buscar al Señor. Pero una vez que mi mamá muere, cuando Dios decide llevarse a mi mamá, yo comienzo a soñar con mi mamá, a soñar y a soñar con mi mamá. Entonces yo le contaba a ellos y entonces ellos me decían, la próxima a morirse es usted. Usted es la que se va a morir de otra, o sea, después de ella la que sigue a morirse es usted, ¿verdad? Entonces yo decía, a mí eso me generó terror, un terror, ¿verdad?, terrible a lo que es la muerte, ¿verdad? Entonces comencé a experimentar de parte de ellos como una persecución. Entonces ellos me llamaban, yo ya sabía el número, entonces ellos me llamaban y me decían, es que a usted le va a caer un rayo. El Señor nos mostró que a usted le va a caer un rayo y la va a partir, usted va a caer muerta en la calle. Y esas eran las palabras proféticas que ellos me daban a mí. Entonces, a mí ellos me marcaron, ¿verdad? A tal punto que yo generé unas crisis de ansiedad, ¿verdad? Entonces, yo no podía salir a la calle, pastora, porque yo sentía que de verdad yo iba a caer muerta. Debido a eso que ellos comenzaron a sembrar. Entonces yo tuve que salir huyendo prácticamente de esa casa, ¿verdad? Porque todo era, usted pecó, todo era, usted va a caer en esto, todo era palabra de maldición. Pero daba la casualidad que si yo llegaba a la casa de ellos con un diario, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios tiene cosas extraordinarias. Pero cuando yo llegaba con las manos vacías, es que usted está en pecado, a usted el Señor, ¿verdad? Usted va, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, una serie de palabras tremendas, a tal punto que en el año 2016, ¿verdad?, yo había cambiado mi número de teléfono
porque yo vivía traumada con ellos, ¿verdad? Y estaba yo en una clase, nunca se me olvida, y estaba con mi profesora de Guatemala, cuando yo veo, suena mi teléfono y yo veo el número y me paralizo. Yo me paralicé, pastora. Entonces yo recuerdo que me decía la profe, ¿qué te pasa? Y yo decía, es que estoy recibiendo una llamada de alguien que no sé de dónde cogió mi número y no sé, ¿verdad? Si contestar o no. Entonces ella me dice, contéstele, no tenga miedo. Entonces yo vengo y contesto y me dice, ¿cómo está? Dios le bendiga. El Señor me dictó su número en la madrugada mientras yo oraba. Pastora, a ver, yo no dudo que Dios pueda dictar el número. Me explico, yo no tengo esa duda porque Dios todo lo conoce. ¿Quién más que Él nos conoce? ¿Verdad? Entonces, pero a mí me asombró aquello, era que yo entré en un pánico, en un terror, ¿verdad? Yo me descontrolé anímicamente porque yo sentía, eso no me generaba paz. Y me llamaba ¿para qué? Para decirme, usted está en pecado, usted va a caer muerta, y siempre era la misma palabra. Entonces alguien me dijo una vez, ella te profetiza de lo que usted le cuenta, deje de contarle y ella no le va a profetizar nada. Correcto. ¿Verdad? Me decía, entonces haga la prueba para que vea. Entonces yo, ¿verdad? Porque yo la veía a ella como consejera, o sea, ¿verdad? Yo decía, ella es mi consejera, yo le cuento, entonces yo no jamás me imaginaba que ella lo hacía en esa intención. Entonces ya pasó esa llamada y como 4 o 5 días después me llama una vecina que vivía cerca de nosotros y me dice, vieras que me topé a aquella señora que era amiga tuya, me pidió tu número y yo se lo di, ¿verdad? Entonces, de esa manera Dios saca a la luz, ¿verdad? Lo que acontecía. Correcto. Entonces, yo corté con todo lazo de amistad con ellos desde hace muchos años, pero yo le puedo hablar en mi experiencia de que el escuchar a Dios, ¿verdad? Tiene que generarnos una paz, claro, ¿verdad? Aunque sea una palabra de corrección. Correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de corrección, cuando Dios nos habla para corregirnos, es primero por amor. Amén. Que lo hace, ¿verdad? Porque Él no quiere que nos perdamos. Exacto. Él quiere el bien para nosotros. Y aquí encontré yo un versículo que en Proverbios 3, 5, 6 que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, parte de la voz, de escuchar a Dios, parte de entender lo que Dios quiere decirnos, es porque Él nos ama tanto que Él nos corrige, nos advierte. Amén. A través de esa palabra. Pero cuando la palabra es manipulada, cuando la palabra es a mi conveniencia, de sospecha, pastora, eso genera un daño terrible. Totalmente. Y lo que hacemos es ahuyentar a la gente de las iglesias. Gentes heridas, gentes golpeadas, gentes, el Señor me dijo, y tal vez no fue Dios el que lo dijo. ¿Cómo creerle a Dios? ¿Cómo creer? ¿Sabe qué me dijo el Señor a mí cuando me dijo, ve a las iglesias y comienza a orar por mi pueblo? Claro. Me dijo el Señor, y cancela lo que es palabra profética que se dio de su propio corazón. ¿Sabe por qué, pastora? Porque el Señor me explicaba que muchos pastores y profetas, ¿verdad?, que realmente querían una promoción. La promoción es que les diga, profeta, profeta, porque ellos creen que el ser profeta y el tener ese nombre no tiene una responsabilidad, tiene una responsabilidad muy grande, muy grande, ser la boca de Dios. Y qué miedo hay que tener con eso. Y tener esa intimidad con Dios. Entonces, me decía, ¿sabes por qué? Porque llegan y sueltan una palabra a los pastores y los pastores no tienen un discernimiento del Espíritu mío, entonces le profetizan, va a crecer la iglesia, te voy a ver en un carro, te voy a ver en esto, y yo le decía, Señor, ¿y por qué entonces? Porque ellos quieren tocar las emociones de los pastores. Así es. Y lo logran. Y lo logran, claro. Y entonces, quieren volver que te inviten nuevamente. Sí, claro. Pero sigue aquello y aquella palabra profética. Pero un día me enseñó el Señor y yendo a ministrar, ¿verdad? Comencé a orar por las personas y había una persona acá
Y resulta que cuando yo llegué acá para ministrar, yo le iba a poner la mano y yo sentí que no. Entonces yo pasé a la otra persona y así. Pero aquella persona me siguió y comenzó a irse por delante para que yo Para que usted ministrara. le pusiera las Sí, manos. pero otra vez sentí, yo le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no oro por esta persona? ¿Y sabe qué me contestó el Señor? Me dijo, es que ¿qué le voy a hablar si esa persona no ha hablado conmigo? Por eso dice la palabra, quien estuvo en la presencia Así de es. Dios, quien habló con Dios, quien Amén. invoca al Padre va a hablar. Amén. Pero a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tenemos una experiencia maravillosa que yo tuve, fue la primera pastora, en que yo era una persona que yo no quería, digamos que, ay, eso que Dios hable. Ay, pero ¿cómo? Qué ridículo, ¿verdad? Y cuando la primera vez que igual oraba mucho, me iba para la iglesia y resulta que estaba para tomar el bus y yo oí una voz audible y dijo, córrete porque viene un ladrón. Y yo volví a ver para acá, no había nadie, para el otro lado tampoco, para allá aquel lado tampoco, nadie. Y vuelvo a escuchar la voz. Y yo dije, pero ¿qué es esto, verdad? Y a la tercera vez, donde yo oigo la voz nuevamente, yo dije, no, es que me acordé del libro de Buenos Días Espíritu Santo, que yo lo leí, y maravilloso. Entonces, cuando veo a aquella persona que viene, y apareció de la nada, y venía directamente, entonces yo me aparté. Y cuando pasó, se quedó por allá, y se quedó viendo. Y volví a escuchar la voz, y me dijo, ese era el ladrón, que te iba a asaltar. Era aquella voz audible, ¿verdad? Hay voces de parte de Dios que vienen a tu corazón. Hay cómo habla el Señor a través de la palabra. Amén. A través de lo que tú puedes entender. Porque Dios es soberano. Yo me había acostumbrado, pastora, a que Dios solo me hablara a través de sueños. Y cuando Dios dejó de hablarme por sueños, yo era como que te quiten aquel tesoro, ¿verdad? Claro. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo? Pero no me has hablado. Y no esto, Señor, ya no sueño nada. Y me metí en ayunos y hasta que Dios habló a mi corazón y me dijo, yo soy multiforme. Así es. Él quería enseñarme, porque tal vez en el futuro, ¿verdad? Como hoy, ya yo puedo enseñar que Dios habla, ¿verdad? Por la palabra, habla audiblemente, habla de la manera que tú puedas entender, habla a través de un objeto, a través de una película que usted dice, pero ¿cómo, verdad? Pero es Dios que usa esa manera para hablarte a ti. Amén. Entonces, hoy instamos a las personas que han sido dañadas, ¿verdad? Que se inclinen al Señor. Amén. Así es. Que se inclinen al Señor y que le digan, Señor, bueno, no se cumplió la palabra. Ahora, ¿verdad? Hay un tiempo para todo, dice Amén, Eclesiastés. Amén. ¿Verdad? Así es. Vemos la palabra profética de Abraham, ¿verdad? Que duró 40 años En cumplirse. en cumplirse. Como puede durar una palabra profética para el otro día. Así es. Ahora, correcto. es tener el conocimiento de quién te está dando la palabra, si realmente es un profeta de oficio. Así es. O de un oficio. profeta de manto, o que vino una palabra a través de una unción profética. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Pero sobre todo, ¿verdad? Le decimos al pueblo que está oyendo, ¿verdad? Que realmente lo que te va a traer convicción de una palabra profética, de un profeta, es que tú tengas al Espíritu Santo. Y Amén. el mismo Espíritu Santo te va a dar Te guiará en toda convicción verdad. de que esa palabra es de Dios. Sí, amén. Amén. Sí, amén. A mí me ha pasado, bueno, en todos estos años, ¿verdad? Uno va aprendiendo, uno va siendo moldeado, pastora, Claro. ¿verdad? De todos los Claro. golpes, uno va siendo moldeado. Yo he aprendido, ¿verdad? Que la palabra de Dios la reafirma. Amén. La ¿verdad? confirma. La confirma, Dios la reafirma. Y generalmente cuando yo le digo a Dios, Señor, háblame, es Él y yo diciendo, Señor, háblame, necesito escucharte. Entonces, lo que yo le pido, Él me lo responde a través de alguien. Entonces digo, esta palabra viene de Dios porque nadie sabía
lo que yo le pedí al Señor, ¿verdad? Contrario es que alguien me haya escuchado y entonces en base a lo que yo dije, pues me haya profetizado. Pero realmente yo creo que la palabra debe ser pesada. Correcto. La palabra debe ser analizada y no solo guiada en emoción. Porque a veces podemos decir, sí, el Señor nos va a llevar a las naciones, el Señor te quiere llevar a las naciones. Y usted dice, pero hello, ¿verdad? O sea, ni siquiera estoy pensando en ir a las naciones, no tengo ni siquiera pasaporte y todo un proceso, ¿verdad? Tal vez Dios sí quiere llevarte, pero como usted lo dijo ahorita, hay un tiempo. El problema es que cuando la palabra no se analiza, no se pesa, se actúa a la ligera. Correcto. ¿Verdad? Y el actuar a la ligera provoca en nosotros que cometamos errores. Entonces vemos gente endeudada, vemos gente diciendo, pero Dios me dijo que yo tenía que viajar, entonces yo tengo que endeudarme para comprar un tiquete para ir porque, y tal vez Dios no está diciendo eso ahorita. No. Tal vez eso no es ahorita. Vemos gente que dice, es que el Señor te va a dar un esposo y se casan con el primero que Con ve. el primero. ¿Verdad? Este es porque el Señor me dijo que me lo iba a dar, entonces aquí vino. ¿Verdad? Entonces es impresionante cómo de verdad la palabra de Dios, amado hermano y amada hermana, usted que nos está viendo y nos está escuchando, nosotras queremos instarle a que cuando alguna palabra venga de Dios a su vida, la analice. Claro. La Primero analice. Dios te habla a tu corazón Sí, amén. de lo que tú le estás pidiendo, ¿verdad? Y después viene el Señor a confirmar, ¿verdad? A confirmar por una persona y por otra. Y por otra. Y esto también, pastora, cuando realmente la palabra, ¿verdad? Que es para una persona que dice, ay, vio ese profeta, dijo esto. ¿Cómo? Le profetizó a aquella persona y le dijo, arrepiéntete porque tú estás en pecado y Dios te dice que si no te va a cortar. ¿Sabe cuándo? ¿Verdad? Es que pasa esta palabra. Pasa cuando ya Dios te ha hablado muchas veces. Correcto. Cuando no has Cuando entendido. no has querido entender. Ajá. Pero el pueblo, por falta de conocimiento, Ajá, perece. ¿verdad? Perece y dice, vio a ese profeta es de juicio, ese profeta es aquí, ese profeta es allá, pero usted no está sabiendo qué es lo que hay en esa persona para que Dios le hable de Claro, esa manera. Claro, sí. ¿Verdad? No conocemos el expediente que la persona Exactamente. trae. ¿Y por qué Dios le da esa palabra tan fuerte? Tan fuerte. ¿Verdad? Entonces, lo único que podemos aquí asentar es que usted tenga al Espíritu Santo. Amén. Y que el mismo Espíritu Santo le convenza que amén. Esa palabra es del Señor. Amén. Y que se avale juntamente con la palabra profeta. Sí, amén. Amén, así es. A mí en el 2019 me pasó algo con mi hijo y el Espíritu Santo me dijo, habla con él, siéntate a hablar con él. Y con lo que yo estoy hablando con él, el Espíritu Santo me dice, pregúntale esto. Que para mí lo que él me decía que le preguntara, yo decía, no, yo no creo, yo no, esto, ¿verdad? Es algo y el Espíritu Santo me volvió a decir, pregúntale. Y ese día que yo le pregunté eso a mi hijo, salió un montón de cosas que tenían que salir, que eran necesarias que salieran. Que estaban en el corazón que era necesario sacarlo, pero eso solo lo sabía Dios. Entonces yo me pongo a pensar, si yo no hubiese atendido la voz de Dios en ese momento que me dijo, pregúntale, tal vez hoy no sé dónde estaríamos. Pero yo puedo decirle, cuesta mucho a veces entender que lo que tú sientes o que lo que tú crees escuchar viene de Dios, porque uno dice, no, yo no, ¿cómo yo voy a preguntar eso? Ay, no, jamás, nunca. Ahora uno no se imagina que eso realmente está sucediendo. Pero entonces aquí es donde uno le dice, usted dijo ahora, el que está en su presencia, amén, a ese le es revelada la voluntad del Padre. Correcto. Porque su palabra lo dice, cosas que ojo no vio, ni oído, ni han subido a corazón de hombre, son las que yo te revelo. Claro. ¿Pero en dónde? En su presencia. Veo un Samuel, ¿verdad? Como ejemplo, que a veces es la primera vez que Dios habla, ¿verdad? Y dice que él lo llamó, ¿verdad? Samuel. Y Samuel. Él creyó que era el sacerdote, Elí, ¿verdad? Y volvió hasta que era un niño que no sabía. Entonces,
muchas veces vamos a tener que instruirlos, ¿verdad? Las personas y decirle, como dijo Eli, bueno, dile, aquí está tu siervo, Amén. aquí está tu siervo que escucha, ¿verdad? Entonces es estar en la presencia de Amén. Dios. Amén. Pastora, vamos a orar. Claro que sí. Oramos por Sí, esas claro. personas. Si usted, esta enseñanza ha sido de su edificación y usted quiere que le apoyemos en oración, déjenos su comentario, déjenos su petición. Esta enseñanza, esta cápsula está hecha, nació en el corazón de Dios para edificación de su vida. Amén. Así que vamos a orar. Si usted necesita aceptar al Señor en su corazón, si usted dice, bueno, yo quiero aprender a escuchar a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga esa convicción sobre usted. Amén. En el nombre de Jesús, pastora. Sí, amado, si estás ahí, ¿verdad? En este momento conectado o en diferido, ¿verdad? Para Dios es hoy. Amén. Para Dios es hoy, como puede ser para mañana, pero para mañana será hoy para ti. Yo quiero que tú repitas con nosotros, Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento, en este momento yo te abro mi corazón te abro mi corazón. y te pido que escribas mi nombre Pido que en escribas el libro de la vida, en el libro de la vida. en el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. y que el Padre nos perdone de aquellas faltas que hemos cometido. Amén. Y también quiero hablarle a aquellas personas que han sido dañadas por una palabra profética. Yo quiero que primeramente perdones. No te enojes con Dios, porque la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Por lo tanto, solo medita si en ese momento tú eras una persona inmadura y no discernices en el Espíritu. Yo te invito que vayas a tu alcoba y hables con el Señor como dice la palabra, que el que entra ahí en el cuarto, que cierre la puerta, pero aquellas puertas de las que se han abierto, y le digas al Señor, Padre, yo decido perdonar a aquellos profetas que tal vez vinieron con una palabra para endulzar mi corazón, para endulzar, como dice Ezequiel 2, una palabra que trae rompimiento, que trae conocimiento, que trae una verdad donde yo aprendí que el que dice que aquel que tuviese un sueño, que lo cuente, y aquel sueño que se cumpla, esa es palabra del Dios Altísimo. Pero tu seguridad y mi seguridad tiene que estar cuando yo hablo con el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo me guía y habla mi corazón. Así que, mi amada, yo te insto que tú perdones a aquellas personas y que tal vez no se ha cumplido la palabra. Habla con el Señor y dile, Señor, yo traigo delante de ti aquella palabra profética que me marcó tanto, que aún no se ha cumplido. Si esta palabra es tuya, Padre, yo necesito que me traigas una nueva confirmación para yo saber que puedo confiar en esta palabra y seguir parada, Señor, en el nombre de Jesús. Aún dice la palabra, creed a los profetas y será hecho. Por lo tanto, declaramos en el nombre de Jesús y oro en este momento por aquellas personas que están dañadas. Diga conmigo, Señor Jesús, yo pongo delante de ti estas palabras proféticas que me dieron, y si no eran tuyas, Padre, yo vengo a desecharlas, a perdonar y a ponerme, Señor, nuevamente a cuentas contigo, Padre, porque hay personas, me dice el Espíritu Santo, que profetas marcaron su vida, que les ofrecieron, que les profetizaron y venía de su propio corazón, me dice el Espíritu Santo. Hoy, en el nombre de Jesús, dice la palabra que hay lobos rapaces, en el cual solo por el poder del discernimiento de espíritu vas a poder discernirlo. Amén. Muy buenas tardes. Bendiciones. Nos vemos en un próximo programa de Cápsulas de Fe. Pastora, muchas gracias por acompañarnos en este programa y que Dios siga hablando. Amén. Que la palabra del Señor permanezca para siempre.
Amén. Bendiciones. Bendiciones.